Mi propio hijo me encerró en la cocina. «Quédate aquí hasta que todo termine», me dijo. «Tus harapos me avergüenzan». Aterrada con el corazón en un puño, llamé al hijo de mi antigua patrona, un muchacho al que crié como si fuera mío y que hoy, ironías del destino, es el director general de la misma empresa de la que mi hijo se enorgullece. Nadie sabía de su existencia. Cuando irrumpió en el salón, flanqueado por 7 guardias de seguridad, la incredulidad se apoderó de todos. Mi nombre es Guillermina Torres, y a mis 65 años jamás imaginé que la sangre de mi sangre me haría sentir tan insignificante, tan invisible. Pero aquella noche de viernes, durante el evento más importante de su carrera, mi hijo Antonio me demostró con una crueldad helada cuál era mi lugar en su nuevo mundo. Todo comenzó a mi llegada al hotel. Había invertido 3 horas en prepararme, enfundada en mi mejor vestido. Uno azul marino que encontré hace 5 años en una tienda de segunda mano. No es que tuviera un gran repertorio donde elegir. Mi armario nunca ha albergado trajes de diseñador ni lujos efímeros. Mi vida entera la dediqué a limpiar casas ajenas, a cuidar niños que no eran míos, a hacer lo indecible para que Antonio tuviera una educación, una carrera, una vida mejor que la mía. Al entrar al salón de eventos del Hotel Continental, el aire se me escapó de los pulmones. Era un mar de dorados y elegancia, con candelabros que caían del techo, como cascadas de cristal y arreglos florales, cuyo coste seguramente superaba mi alquiler mensual. Las mujeres lucían vestidos de revista y joyas que centelleaban como estrellas lejanas. Los hombres, trajes impecables de miles de dólares. Me sentí como una nota disonante en una sinfonía perfecta. Pero Antonio había insistido tanto. «Mamá, es crucial que estés ahí. Es el evento del año», me había dicho por teléfono. Y yo, en mi ingenuidad, creí que finalmente quería presumir de su madre, que sentía orgullo por mis sacrificios. ¡Qué tonta fui! Lo busqué con la mirada entre la multitud y lo encontré junto a la barra principal, rodeado de gente importante. Reía, gesticulaba con una copa de champán en la mano. Se veía tan apuesto, tan exitoso. Mi pecho se hinchó de orgullo. Ese era mi niño, el hombre por el que había trabajado jornadas de 18 horas, por el que había vendido hasta mi anillo de bodas para pagar su universidad. Me acerqué con una sonrisa tímida. «Antonio, mi amor», le dije en voz baja, rozando su brazo. Se giró, y por un instante vi algo en su mirada. No era alegría ni orgullo. Era pánico, una vergüenza cruda, como si viera un fantasma del pasado del que necesitaba huir, desesperadamente. «¿Mamá?», murmuró, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. «¿Qué haces aquí?» «Tú me invitaste, hijo. Dijiste que era importante». Forzó una sonrisa tensa, aclarándose la garganta. «Claro. Sí. Bueno». Sus ojos escaneaban mi vestido de arriba abajo, con una expresión que entonces no supe descifrar. Hoy sé que era desdén. Una mujer elegante se unió al círculo. «Antonio, querido, ¿no nos presentas?» Mi hijo se puso rígido. Vi la batalla librándose en su interior. Esperé, sonriente, lista para formar parte de su mundo. «Ella es...» Hizo una pausa que se sintió eterna. «Es una empleada temporal de la cocina». Las palabras cayeron sobre mí como un latigazo. Sentí que el mundo se detenía. La mujer me dedicó una mirada despectiva y se alejó sin más.
Antonio, susurré con la voz rota. Soy tu madre. Me tomó del brazo, no con afecto, sino con una dureza que me hirió. Ven conmigo, siseó entre dientes. Me arrastró a través del salón, entre las mesas fastuosas y las conversaciones sofisticadas, hasta una puerta de servicio al fondo. La abrió y me empujó dentro. Era la cocina del hotel. Mamá, dijo cerrando la puerta tras de sí, necesito que te quedes aquí. ¿Qué? No podía dar crédito a sus palabras. No entiendo, Antonio. Él evitaba mi mirada, avergonzado. Es tu ropa, tu aspecto. Este evento es vital para mí. Hay inversores, clientes. No puedo... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Mi pobreza lo avergonzaba. Mi aspecto no encajaba en su nueva vida de opulencia. Pero soy tu madre, repetí, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. La mujer que lo sacrificó todo para que tuvieras esto. Suspiró como si yo fuera un problema logístico. Lo sé, mamá, y te lo agradezco. Pero ahora mismo, necesito que te quedes aquí, por favor. ¿Me estás encerrando? No es un encierro, dijo, mientras su mano ya giraba el pomo desde fuera. Solo quédate. Haré que te traigan algo de comer. Hablamos cuando todo termine. Y se fue. Escuché sus pasos alejarse, dejándome sola entre el estruendo de ollas y sartenes, rodeada por el frenesí de los cocineros que preparaban el banquete para los invitados de mi hijo. Me quedé inmóvil, sacudida por un temblor que no era de frío, sino de pura humillación. Los cocineros me observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó. ¿Se encuentra bien, señora? No pude responder. Las lágrimas brotaron sin control. 65 años de vida y 35 de sacrificios para recibir esto a cambio. Me senté en una silla, desde donde podía entrever el salón. Vi a U y Antonio reír, charlar, completamente despreocupado. Era como si yo jamás hubiera existido. Con manos temblorosas saqué mi viejo teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar. Alguien que, a diferencia de mi propio hijo, jamás se había avergonzado de mí. Busqué su nombre. Ricardo Mendoza. No era mi hijo de sangre, pero en todo lo que importaba, lo había sido más que el propio Antonio. ¿Doña Guillermina? Respondió al segundo tono, su voz cargada de preocupación inmediata. ¿Está bien? Ricardo, mi niño, susurré, luchando por controlar mi voz. Necesito ayuda. Le conté todo entre sollozos. La humillación, las palabras de Antonio, el encierro en la cocina. Ricardo escuchó en un silencio tenso, pero podía sentir su furia creciendo al otro lado de la línea. ¿En qué hotel está?, preguntó cuando terminé. En el Continental. Pero, Ricardo, no quiero causar problemas. Doña Guillermina, me interrumpió, y su voz tenía un filo de acero que nunca le había escuchado. Era firme, determinada, casi peligrosa. Voy para allá. Y créame cuando le digo que Antonio se va a arrepentir de haber nacido. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Respondió. Voy a recordarle quién es usted realmente y el lugar que ocupa él. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué clase de tormenta acababa de desatar. Conocía a Ricardo desde niño. Lo había criado, pero algo en su voz me decía que había una parte de él que yo desconocía por completo.
Afuera, en el salón, Antonio brindaba, ajeno a la tempestad que se cernía sobre Shell. Mientras esperaba en esa cocina fría y ruidosa, mi mente viajó hacia atrás, desenterrando los años de sacrificio que me habían traído hasta este humillante rincón. Todo había empezado cuando Antonio tenía 3 años y su padre murió en un accidente. Me quedé sola, sin estudios ni recursos, pero con la férrea determinación de que mi hijo tendría un futuro brillante. Conseguí trabajo como empleada doméstica en casa de los Mendoza, una familia dinenesa muy adinerada. El señor Mendoza era abogado. Su esposa, ejecutiva. Tenían un hijo de la misma edad que el mío, un niño de ojos tristes llamado Ricardo. Antonio y Ricardo crecieron juntos, jugando en el jardín de aquella mansión. Yo siempre le recordaba a mi hijo nuestro lugar. Nosotros éramos los que servíamos. Pero el destino tenía otros planes. Cuando los niños tenían 8 años, la señora Mendoza enfermó de cáncer. Fue una batalla corta y cruel. El señor Mendoza se hundió en la depresión y el alcohol, descuidando a su hijo. Muchas noches, yo me quedaba para cuidar de Ricardo, que lloraba asustado en su enorme casa vacía. Antonio y él se volvieron como hermanos, pero Ricardo me necesitaba como a una madre. Una noche, encontré a Ricardo escondido en un armario, aterrorizado por los gritos de su padre. Tomé una decisión. Lo llevé a mi pequeño apartamento. Unas semanas después, el señor Mendoza desapareció, dejando a su hijo abandonado. Ricardo se quedó conmigo. A partir de ese día, tuve 2 hijos que mantener. Multipliqué mis trabajos, limpiando oficinas de noche, vendiendo tamales los fines de semana. Dormía apenas unas horas, pero verlos crecer sanos era mi motor. Antonio siempre fue el ambicioso. Soñaba con coches caros y mansiones. Ricardo era más estudioso, más agradecido. Con el dinero que ahorré céntimo a céntimo, y vendiendo las pocas joyas que tenía, logré enviarlos a la universidad. Antonio eligió una privada y costosa para codearse con la élite. Ricardo, una pública, a pesar de su brillantez. Tras graduarse, Antonio ascendió rápidamente, y con cada ascenso, la distancia entre nosotros crecía. Parecía avergonzarse de mis manos ásperas y mi humilde hogar. Ricardo, en cambio, nunca me olvidó. Me visitaba cada semana, me llevaba a comer, me cuidaba cuando enfermaba. Con el tiempo, vi que a él también le iba muy bien, pero jamás lo ostentó. Nunca me hizo sentir inferior. Hace 5 años Antonio me mudó a un apartamento mejor. No por comodidad, sino para ocultar sus orígenes a sus nuevos amigos. La última vez que me invitó a un evento de su empresa, me presentó como una amiga de la familia. Aquello me dolió, pero lo perdoné, esperando que algún día sintiera orgullo. Me equivoqué. Absorta en mis recuerdos, un murmullo creciente en el salón me sacó de mi ensimismamiento. Algo estaba ocurriendo. Me asomé por la ventanilla de la puerta de la cocina. Las risas se habían apagado. Un grupo de hombres de traje negro, con un aire de autoridad implacable, había entrado en el salón. No eran invitados. Se movían con una disciplina y un propósito que helaron la sangre de todos los presentes. Estaban abriéndole paso hacia alguien. Y ese alguien era Ricardo. Se abrían paso con una autoridad innegable, directos hacia donde estaba Antonio. Y al frente, comandando al grupo con la naturalidad de quien es dueño del mundo, caminaba Ricardo. Pero aquel no era el Ricardo tímido y reservado que yo recordaba. Este hombre se movía con una seguridad
que exigía respeto al instante. Vestía un traje impecable, de un corte que gritaba opulencia, y los hombres a su espalda lo seguían con la lealtad de una guardia personal. El corazón se me desbocó en el pecho. ¿Qué faceta se me habíase escapado de aquel muchacho que crié como si fuera mío? Desde mi escondite en la cocina, fui testigo de cómo la atmósfera del salón se transformaba en un parpadeo. Las conversaciones murieron. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire, a medio camino de los labios. Todas las miradas se clavaron en Ricardo y su séquito. Pero lo que me dejó sin aliento fue la reacción de Antonio. Mi hijo, que un instante antes reía y alardeaba entre sus colegas, de pronto pareció incapaz de respirar. Su rostro fue un torbellino de colores. Pálido, después carmesí, y de nuevo blanco como el papel. Reconocí a Arcácaro, mi Ricardo, desde el lueretigo, pero era evidente que no entendía qué hacía allí, y menos aún por qué llegaba investido de una autoridad que paralizaba a toda la sala. El camino de Ricardo fue una línea recta hacia Antonio. No había azar en su trayectoria, ni rastro de coincidencia. Sabía con precisión dónde hallarlo. Sus acompañantes se dispersaron estratégicamente, formando un perímetro discreto pero impenetrable, siempre con Ricardo en su campo de visión. Antonio Torres. Escuché decir a Ricardo. Su voz, firme y clara, fue proyectada para que nadie en aquella parte del salón se perdiera una sola sílaba. Antonio, visiblemente alterado, balbuceó. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» «He venido a conocer tu empresa», respondió Ricardo, esbozando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «He oído cosas muy interesantes sobre Torres y asociados». Fue entonces cuando advertí algo que me heló la sangre. Los otros empresarios, aquellos hombres y mujeres de poder, que minutos antes habían ignorado a Antonio, ahora se aproximaban hasta Ricardo con expresiones de respeto, casi de reverencia. «Señor Mendoza», dijo uno de ellos, un hombre mayor de traje gris, una figura claramente influyente. «No esperábamos el honor de su presencia esta noche. ¿Señor Mendoza?» ¿Desde cuándo se dirigían a Ricardo con esa deferencia personas que a todas luces manejaban fortunas y poder? Ricardo asintió cortésmente. «Señor Williamson». Fue una decisión de último momento. Tenía un interés personal en conocer al señor Torres. Antonio parecía un náufrago entre la confusión y una chispa de esperanza. Seguramente creía que aquella era su gran oportunidad, que Ricardo estaba allí para impulsarlo. No tenía ni la más remota idea de la verdadera razón de su visita. «Ricardo», dijo Antonio, intentando recuperar la compostura. «No sabía que conocías al señor Williamson». «Conozco a mucha gente», replicó Ricardo con simpleza. «De hecho, el señor Williamson y yo hemos cerrado varios negocios juntos. ¿No es así, Harold?» El hombre mayor asintió con seriedad. «Por supuesto. Mendoza Industries ha sido uno de nuestros socios más valiosos en los últimos 5 años». El aire me faltó en los pulmones. ¿Mendoza Industries? ¿Ricardo era dueño de su propia empresa? ¿Una tan importante como para que aquel hombre poderoso hablara de él con semejante respeto? Antonio estaba tan atónito como yo, pero intentaba asimilarlo como una ventaja. «Vaya, Ricardo. No tenía idea de tu éxito. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Antonio», dijo Ricardo, y algo en su tono me erizó la piel. Por ejemplo, que Torres y Asociados lleva en mi radar los últimos 6 meses. «¿En tu radar?», rió Antonio, con nerviosismo.
¿Para qué? Ricardo no respondió de inmediato. Dejó que su mirada recorriera el salón, evaluándolo todo y a todos, antes de volver a fijarla en mi hijo. Cuando habló, su voz era puro hielo. Tu empresa gestiona contratos muy interesantes, especialmente los del ayuntamiento. Contratos que, según mis fuentes, no se obtuvieron de una forma del todo transparente. El color abandonó por completo el rostro de Antonio. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, contestó Ricardo con una calma letal. Afirmo que mi equipo ha encontrado irregularidades en la adjudicación de esos contratos. Pagos no declarados a ciertos funcionarios públicos. El silencio que cayó sobre nosotros fue tan denso que parecía tener peso. Todos a nuestro alrededor habían dejado de fingir que no escuchaban. Las conversaciones se extinguieron. A Antonio le perlaban gotas de sudor en la frente. Ricardo, no sé de qué hablas. Mi empresa es completamente legal. ¿Ah, sí? Ricardo sacó su teléfono y deslizó un dedo por la pantalla. Porque aquí tengo copias de transferencias bancarias que sugieren lo contrario. A las cuentas personales del concejal Rodríguez, del inspector Martínez y del supervisor Johnson. Todas realizadas justo antes de que tu empresa ganara esos contratos millonarios. Mi hijo parecía a punto de desmayarse. No, no puede ser. Debe de ser un error. No es un error, Antonio, dijo Ricardo, y su voz adquirió un filo que yo jamás le había oído. Y no soy el único que lo sabe. Resulta que compartí esta información con ciertas personas de la Fiscalía. Están muy interesadas en investigar a fondo. En ese instante lo comprendí todo. Ricardo no estaba allí por casualidad. No había venido solo porque yo le había llamado pidiendo ayuda. Esto era un plan meticulosamente ejecutado. Había estado investigando a Tos Antonio, esperando el momento perfecto para acorralarlo. Pero, ¿por qué? Como si leyera mis pensamientos, Ricardo prosiguió, alzando la voz para que casi todo el salón pudiera oírle. Sabes, Antonio, durante años te he observado. He visto cómo tratas a la gente, especialmente a la que te ayudó a llegar a donde estás. Antonio miró a su alrededor, aterrado, consciente de que era el centro de un espectáculo bochornoso. Ricardo, creo que esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, lo interrumpió Ricardo implacable. Hay una mujer en la cocina de este hotel, ahora mismo. Una mujer que lo sacrificó todo por ti, que trabajó día y noche para pagarte la universidad, que vendió hasta la última cosa de valor que poseía para asegurarte un futuro. Y tú la has metido ahí, como si fuera un motivo de vergüenza. El salón era una tumba. Hasta los camareros se habían quedado inmóviles. Esa mujer, continuó Ricardo, es más madre para mí de lo que tú jamás has sido un hijo para ella. Antonio se tambaleó. Ricardo, tú no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, dijo Ricardo acortando la distancia entre ellos. Entiendo que te avergüenzas de la mujer que te trajo al mundo, que prefieres fingir que surgiste de la nada antes que admitir que te crió una empleada doméstica, una que se destrozó las manos para darte las oportunidades que ella nunca tuvo. Un murmullo se extendió entre la multitud. Vi rostros de asombro y de juicio dirigidos a mi hijo. Pero lo que tú quizá no entiendes, prosiguió Ricardo, y ahora su voz tenía un matiz peligroso, es que esa mujer no está sola. Tiene a alguien que la protege, alguien que la valora, alguien que jamás se avergonzaría de ella. Se inclinó hacia Antonio lo suficiente para que solo él
escuchara sus siguientes palabras. Pero yo, desde mi puesto, pude leer sus labios. Y ese alguien soy yo. Y tengo el poder para destruir todo lo que has construido. Antonio temblaba de pies a cabeza. ¿Qué quieres de mí? Ricardo se irguió de nuevo hablando en voz alta. Quiero que vayas a esa cocina. Quiero que le pidas perdón a la mujer que sacrificó su vida por ti. Y quiero que la traigas aquí, a este salón, y la presentes como es debido. Como tu madre. Como la mujer que merece tu respeto y tu gratitud, no tu vergüenza. ¿Y si me niego? Ricardo sonrió, pero en su sonrisa no había calidez, solo hielo. Entonces, mañana por la mañana, todos los periódicos financieros de la ciudad publicarán una historia muy interesante sobre Torres y asociados. Y la fiscalía tendrá pruebas suficientes para asegurarse de que no vuelvas a trabajar en esta industria jamás. El poder había cambiado de manos. Antonio ya no era el empresario de éxito. Era un hombre expuesto, atrapado y desesperado. Y Ricardo, el niño que yo había criado, era ahora el hombre que podía desmoronar su vida con una sola llamada. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Vi acástame Antonio luchar contra sí mismo, con la mirada saltando de Ricardo a la multitud que lo juzgaba. El silencio se alargó, denso y expectante. Finalmente, agachó la cabeza, en un gesto de derrota que yo conocía desde su infancia. «Está bien», murmuró, en un hilo de voz. «Perdona, no te he oído», dijo Ricardo, exigiéndole que todos lo escucharan. Antonio alzó la voz, rota por la humillación. «Está bien, iré a por ella». Ricardo asintió, satisfecho. Una excelente decisión. Lo vi caminar hacia la cocina. Cada paso parecía pesarle una tonelada. Cuando abrió la puerta, nuestras miradas se encontraron. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo vergüenza y un miedo palpable. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en esa única palabra. Me levanté de la silla. Los cocineros habían detenido su trabajo, convertidos en espectadores de nuestro drama familiar. «¿Sí, hijo?» Se acercó, pero sin tocarme, manteniendo una distancia que reflejaba el abismo que se había abierto entre nosotros. «Yo... lo siento. No debí esconderte aquí. No debí decir que eras una empleada. Esperé. Sabía que había más». «Tengo miedo, mamá», confesó, pasándose las manos por el pelo, un viejo tic nervioso. «Miedo de que piensen menos de mí, si saben de dónde vengo. Si saben que mi madre es... ¿Qué soy qué, Antonio?» «Pobre», susurró. «Una empleada doméstica. Sin estudios, sin dinero». Las palabras dolieron, pero también me liberaron. Por fin era sincero. «Y por eso te avergüenzas de mí». «No de ti como persona», se apresuró a decir. «Me avergüenza lo que puedan pensar. Este mundo es muy competitivo. La imagen lo es todo. Si saben que mi madre limpia casas para vivir...» «Limpiaba casas», le corregí. «Me retiré hace 2 años. Mis rodillas ya no aguantaban». «Pero sí, eso hice. Limpié casas, lavé ropa ajena y cuidé a los hijos de otros, para que tú tuvieras una educación, una carrera, una vida mejor». Antonio bajó la mirada. «Lo sé». «¿De verdad lo sabes, Antonio?»
Sé que te sacrificaste mucho. No me sacrifiqué mucho, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sacrifiqué todo. Cada centavo que gané en 25 años fue para ti. Cada hora extra, para tus estudios. Cada comida que me salté, para que tú tuvieras tus libros. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y mientras tú construías tu imperio, te mudabas a pisos de lujo y comprabas coches caros. Yo seguía en el mismo apartamento pequeño, con la misma ropa vieja, porque ya te lo había dado todo. Antonio al fin me miró a los ojos. Mamá, ¿pero sabes qué es lo que más duele? Hijo. Negué con la cabeza. No es que tengas éxito y yo no. Lo que me duele es que, en algún punto del camino, decidiste que yo era un obstáculo para tu éxito, en lugar de la razón de él. El silencio entre nosotros estaba cargado con el peso de años de heridas. Ricardo nunca se avergonzó de mí, continué, y tiene más dinero y más éxito que tú, pero jamás me ha hecho sentir pequeña. Siempre que vamos a un lugar elegante, me presenta con orgullo como su madre. Pero él no es tu hijo de verdad, se defendió Antonio, con voz débil. No, repliqué con suavidad. Biológicamente, no. Pero en los últimos 10 años has sido más hijo para mí de lo que tú lo has sido nunca. La verdad cayó entre nosotros como una losa. Lo vi flaquear, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mamá, yo... Ahora... Lo interrumpí. Ricardo está ahí fuera esperando a que hagas lo correcto. A que me trates con el respeto que merezco. No porque sea perfecta, sino porque soy tu madre y sacrifiqué mi vida por la tuya. Asintió lentamente. ¿Vendrás conmigo? Iré contigo, pero no por miedo a quedarme sola en esta cocina. Iré para que esta noche aprendas algo. ¿El qué? Que el amor verdadero no se avergüenza, que la gratitud no se esconde, y que para ser un hombre de verdad, tienes que honrar a quienes te ayudaron a subir. Caminamos juntos hacia la puerta. Antes de abrirla, Antonio se detuvo. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré. A este hijo que había criado, que había amado sin condiciones y que me había roto el corazón. Ya te he perdonado, Antonio. Lo hice en el momento en que llamé a Ricardo en lugar de marcharme a casa. Pero el perdón no significa que todo volverá a ser como antes. ¿Qué significa? Significa que tendrás que volver a ganarte mi confianza. Tendrás que demostrarme que por fin entiendes el valor de lo que siempre tuviste y un día decidiste despreciar. Abrimos la puerta y salimos al salón. La fiesta se había transformado en el escenario de una lección pública sobre familia, respeto y vergüenza. Ricardo estaba donde lo habíamos dejado, rodeado de la élite de la ciudad. Todos expectantes. Al verme, me sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino la sonrisa cálida y familiar de un hijo que se alegra de ver a su madre. Doña Guillermina, dijo acercándose para besarme en la mejilla. Esta noche luce usted radiante. Sentí cómo un peso invisible se desprendía de mis hombros. Era mi niño, el que había criado con el mismo amor que a Antonio, el que jamás me había fallado. Antonio carraspeó, atrayendo la atención. Señoras y señores, dijo, y su voz, aunque con un leve temblor, resonó con claridad en aquella ala del salón. Quisiera presentarles a alguien muy especial.
La conversación se extinguió. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Ella es Guillermina Torres, continuó Antonio. Mi madre. Un murmullo de asombro y desconcierto ondeó entre los invitados. Mi madre, repitió, y esta vez su voz no vaciló, sino que se alzó con una fuerza inusitada. La mujer que trabajó como empleada doméstica durante 25 años para pagarme la universidad. La que sacrificó todo lo que tenía para darme las oportunidades que me permitieron construir esta empresa. La que merece más respeto y admiración que cualquier persona en este salón, incluyéndome a mí. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reverente. Vi cómo las máscaras de la confusión se disolvían en los rostros de los invitados, dando paso a la comprensión. Cómo el juicio inicial se transformaba en algo que se asemejaba al respeto, incluso a la admiración. Pero yo sabía que este era solo el principio. Ricardo había venido con un propósito que iba más allá de forzar un reconocimiento público. Y por la expresión en su rostro, supe que la noche aún guardaba sorpresas. Una parte de mí albergaba la ingenua esperanza de que aquello bastaría para Ricardo, de que habíamos llegado al final de aquella extraña y emotiva velada. Pero al cruzar mi mirada con la suya, supe que me equivocaba. En sus ojos persistía una sombra, la promesa de una revelación aún por desvelar. Se acercó a nosotros con esa confianza serena que había exhibido toda la noche, pero ahora había algo distinto en su semblante. No era solo determinación, era una melancolía profunda entrelazada con una resolución de acero que me heló la sangre. Muy bien hecho, Antonio, dijo Ricardo. Ha sido un buen primer paso. ¿El primer paso? Parpadeó Antonio. Creíste que una disculpa pública bastaría para sanar todas las heridas. Lo interrumpió Ricardo con una calma cortante. Pero hay ofensas que no se reparan con palabras, Antonio. Hay consecuencias que llevan años gestándose. Me tomó suavemente del brazo. Doña Guillermina, ¿le importaría acompañarme? Hay algo que necesito mostrarles. Nos guió hacia una mesa apartada donde reposaba un maletín de cuero negro. Los invitados, convertidos en silenciosos espectadores, nos siguieron con la mirada. Ricardo abrió el maletín y extrajo varios documentos, extendiéndolos sobre la mesa con la precisión de un fiscal que presenta pruebas irrefutables. Antonio, comenzó. Durante los últimos 6 meses, mi equipo no solo ha investigado las irregularidades de tus contratos gubernamentales, también ha investigado algo mucho más personal. El color abandonó el rostro de Antonio. ¿A qué te refieres? Ricardo señaló el primer documento. Este es el informe de una agencia privada. Les pedí que rastrearan cada gasto que doña Guillermina ha hecho relacionado contigo en los últimos 10 años. Mi corazón se desbocó en mi pecho. No entendía a dónde quería llegar. ¿Sabías? Prosiguió Ricardo, que tu madre usó $18,000 de sus ahorros de jubilación para ayudarte con la entrada de tu casa? Antonio me miró, perplejo. ¿Cómo? ¿Sabías que vendió su coche por $8,500 para ayudarte cuando tu empresa tuvo problemas de liquidez hace 3 años? Mamá, murmuró Antonio, no tenías que... Claro que no tenía que hacerlo, replicó Ricardo con firmeza. Pero lo hizo, como lo ha hecho durante toda tu vida adulta. Pasó al siguiente documento. Este es un análisis financiero. Mientras tú disfrutabas de un salario que promediaba los $120,000 anuales,
Tu madre sobrevivía con menos de 15.000. Sin embargo, en ese mismo periodo, ella te entregó un total de $43.000 en préstamos que jamás le devolviste. El silencio en aquella zona del salón era absoluto. Incluso yo me sentía abrumada por la crudeza de las cifras. Pero eso no es todo, continuó Ricardo, su voz cada vez más gélida. Hace 2 años, cuando doña Guillermina se lesionó la espalda y no pudo trabajar durante 3 meses, ¿sabes cuántas veces la visitaste? Antonio no respondió. 0, sentenció Ricardo. 0 visitas. Mientras ella subsistía con sus escasos ahorros, demasiado orgullosa para pedirte ayuda porque sabía lo ocupado que estabas. Yo no sabía que estuviera tan mal, balbuceó Antonio. ¿De verdad? Ricardo enarcó una ceja. Porque aquí tengo copias de 12 mensajes que te envió durante esos 3 meses. Mensajes preguntando cómo estabas, diciéndote que te echaba de menos, invitándote a cenar cuando se sintiera mejor. ¿Sabes a cuánto respondiste? El rostro de Antonio era un mapa de vergüenza. 3, dijo Ricardo. 3 respuestas escuetas. Estoy bien. Luego hablamos. Mucho trabajo. Cada palabra era un golpe sordo en el estómago. Había olvidado el silencio de Antonio durante aquella época tan dura, pero escucharlo expuesto así, como la fría evidencia de su negligencia, me infligió un dolor nuevo y afilado. Ricardo, dije en voz baja, no es necesario. Sí que lo es, doña Guillermina, me interrumpió, aunque su voz se suavizó al dirigirse a mí. Es necesario, porque hay algo más. Se volvió hacia Antonio. ¿Recuerdas cuando viniste a mi oficina hace 8 meses? Antonio frunció el ceño. Vagamente. Era por un proyecto. No era por un proyecto, lo corrigió Ricardo. Viniste porque habías oído que yo tenía dinero e influencia. Querías que invirtiera en tu empresa. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre tu familia? Vi cómo Antonio se tensaba. Me dijiste, prosiguió Ricardo, que no tenías familia, que tus padres habían muerto siendo tú muy joven y que te habías hecho a ti mismo, completamente solo. Dijiste que eso te hacía más fuerte, más independiente que otros empresarios que habían contado con ayuda. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso, como si me hubieran asestado un golpe certero en el alma. Antonio había negado mi existencia no solo ante extraños, sino ante Ricardo, el niño al que yo también había criado. «Antonio», susurré, «¿es verdad?» Mi hijo fue incapaz de sostenerme la mirada. Era solo una estrategia de negocios, mamá. Era una mentira, sentenció Ricardo implacable. Una mentira miserable, diseñada para pulir tu propia leyenda. Estuviste dispuesto a borrar de tu historia a la mujer que te lo dio todo, solo por la posibilidad de impresionar a un inversor. Se acercó un paso más a para Antonio. Esa fue la gota que colmó el vaso. Hasta entonces había notado tu trato hacia ella, pero quise pensar que era inmadurez, una fase. Ese día comprendí que no era una fase. Era quien eres en realidad. Y desde ese día, decidí que iba a protegerla de ti. Ricardo extrajo otro documento del maletín. Este es un contrato de compra. Mi empresa adquiere Torres Asociados. La transacción se ha completado esta tarde. ¿Qué? Antonio se tambaleó. Imposible. Tú no posees el control mayoritario de tu propia empresa, aclaró Ricardo con calma. Tus inversores principales vendieron sus participaciones a una sociedad instrumental que yo controlo.
La operación se cerró por $2.300.000. Antonio parecía a punto de desmayarse. No puedes hacer eso. Es mi empresa. Yo la construí. La construiste con el dinero de inversores que perdieron la fe en tu liderazgo al enterarse de ciertas irregularidades en tus contratos. Irregularidades que, casualmente, llegaron a su conocimiento a través de una fuente anónima. ¿Fuiste tú? Antonio me miró como si buscara un culpable en mí. ¿Se lo dijiste tú? Yo no sabía nada de esto. Respondí con sinceridad. No, ella no sabía, confirmó Ricardo. Pero yo sí. Llevo meses supervisando tus actividades. Cuando encontré pruebas de corrupción, mi obligación moral era denunciarla. Antonio se desplomó en una silla. Me has arruinado. Me lo has quitado todo. Yo no te he quitado nada, dijo Ricardo. Y por primera vez, su voz se tiñó de una ira contenida. Te lo has quitado tú solo. Yo simplemente me he asegurado de que tus actos tuvieran consecuencias. Se volvió hacia mí. Doña Guillermina, ¿hay algo más? Sacó un último documento. Esto es un fideicomiso. He depositado $5 millones en una cuenta a su nombre. Es suficiente para garantizar que jamás vuelva a preocuparse por su bienestar. Me quedé sin palabras. Ricardo, no puedo aceptarlo. No es caridad. Me interrumpió con dulzura. Es un reconocimiento. Usted sacrificó su vida por 2 hijos. Uno de ellos la traicionó. El otro quiere asegurarse de que sus últimos años estén llenos de paz y dignidad. Antonio levantó la cabeza. ¿2 hijos? Ricardo lo miró fijamente. Sí, Antonio. Doña Guillermina tiene 2 hijos. El que la rechazó y el que la eligió. El que se avergonzó de ella y el que se siente orgulloso de llamarla madre. Pero yo... ¿Tú qué, Antonio? La voz de Ricardo era fría como el hielo. ¿Ibas a decir que eres su único hijo de verdad? ¿Después de todo lo que has hecho? Y entonces... Mi hijo se quebró. Se derrumbó allí mismo, frente a los rostros impasibles de quienes habían venido a celebrar su éxito. Y comenzó a llorar con el desamparo de un niño. Por favor, sollozó. Por favor, no me lo quites todo. Puedo cambiar. Puedo ser un hijo mejor. Ricardo lo observó durante un largo instante. Luego se volvió hacia mí. La decisión es suya, doña Guillermina. Es su hijo. Si usted quiere que lo perdone y le dé otra oportunidad, lo haré. Miré a por Antonio, destrozado, suplicante. Durante 30 años lo había amado incondicionalmente, pero también había pasado los últimos años sintiéndome invisible. Una carga en lugar de una bendición. Y por primera vez, al ver sus lágrimas, no sentí la punzada instintiva de correr a consolarlo. Durante 30 años, mi instinto había sido reparar su dolor, protegerlo del mundo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, su dolor era la consecuencia directa de sus propias decisiones. Antonio, dije con suavidad, acercándome. Levántate. Él alzó la mirada, el rostro surcado de lágrimas. Mamá, por favor. Levántate, repetí con más firmeza. Se puso en pie, torpemente, secándose la cara con la manga de su traje caro. Toda tu vida, comencé. Te enseñé que los actos tienen consecuencias, que debías tratar a la gente con respeto, que la familia era lo más importante. Lo sé, mamá, y lo siento, pero en algún punto del camino
Continué interrumpiéndolo. Decidiste que esas lecciones no se aplicaban a ti. Decidiste que podías avergonzarte de mí sin pagar un precio. Miré a mi alrededor, a todos aquellos rostros que nos observaban en silencio. Ricardo, dije volviéndome hacia el hombre que en los últimos años había sido más hijo que mi propio hijo. ¿Qué pasará con la empresa? Si usted lo pide, respondió, puedo ofrecerle un puesto. Podría trabajar como un empleado más en la compañía que antes fue suya. Salario base. Sin cargo directivo. ¿Y si no lo pido? Entonces tendrá que buscar empleo en otro lugar. Con estas acusaciones le será difícil. Me giré hacia Antonio. ¿Entiendes lo que esto significa? Asintió. Miserable. Que todo por lo que he trabajado se ha perdido. No. Lo corregí. Significa que todo lo que construiste sobre la base de la mentira y la falta de respeto se ha derrumbado. Hay una diferencia. Respiré hondo, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Ricardo, dale el trabajo. Antonio exhaló, aliviado. Gracias, mamá. Te prometo, bajo condiciones. Lo interrumpí. Su alivio se tornó en ansiedad. ¿Qué condiciones? Primera, durante los próximos 2 años, el 10% de tu sueldo se destinará a una organización benéfica que yo elegiré. Aprenderás lo que es sacrificarse por otros. Tragó saliva, pero asintió. Segunda, vendrás a cenar a mi casa cada domingo durante 1 año. No para que yo te cocine, sino para que cocinemos juntos. Quiero que recuerdes lo que es la familia. Sí, mamá. Y tercera, la más importante. Nunca más, jamás, volverás a presentarme como algo que no soy. Si alguien pregunta por tu madre, dirás la verdad, que fui empleada doméstica, que lo sacrifiqué todo por ti y que estás orgulloso de ello. ¿Y si eso perjudica mi carrera? La pregunta me dolió, pero no me sorprendió. Entonces, tu carrera no merece la pena. Antonio me sostuvo la mirada. Pude ver la lucha en sus ojos, la batalla entre su ego y su conciencia. De acuerdo, dijo al fin. Acepto. No lo haces por mí. Le aclaré. Lo haces por ti. Porque un hombre que se avergüenza de sus orígenes nunca será verdaderamente exitoso. Solo será rico. Me volví hacia Ricardo. ¿Hay que firmar algo? Todo está arreglado, respondió. El señor Williamson será su jefe directo. Señaló al hombre mayor que lo observaba todo. Me ha asegurado que será una experiencia educativa para Antonio. El señor Williamson se acercó. Señora Torres, dijo con respeto, es un honor. Sus hijos, ambos, son afortunados de tenerla. Gracias, respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Dignidad. Ricardo me ofreció su brazo. ¿Lista para ir a casa, doña Guillermina? Sí, dije, pero no a mi antigua casa. Él sonrió. De eso también me he encargado. Le espera una casa nueva, cómoda, con un jardín donde podrá plantar las flores que siempre quiso. Mientras caminábamos hacia la salida, Antonio nos siguió. Mamá, ¿puedo ir contigo? Me detuve y me giré para mirarlo. No, Antonio. Esta noche te vas solo a tu apartamento y piensas en lo que ha pasado aquí. Vas a pensar en las decisiones que has tomado y en las que tomarás de ahora en adelante.
¿Y el domingo? Vendrás a cenar. Trae lo necesario para el arroz con pollo. Cocinaremos juntos, como cuando eras un niño. De nuevo, los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran distintas. No brotaban de la autocompasión, sino de algo mucho más profundo. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Pero el amor no consiste en permitir que me falten el respeto. Eso es algo que también deberás aprender. Una semana más tarde, me encontraba sentada en mi nuevo jardín, contemplando cómo crecían las tomateras que había plantado. La casa era perfecta, ni demasiado grande, ni demasiado pequeña. Tenía una cocina con una isla, ideal para prepararles la comida a mis hijos cuando vinieran de visita. Un cuarto de estar con amplios ventanales, donde me perdía en la lectura por las tardes. Y este jardín, este pequeño paraíso donde, por primera vez en mi vida, podía cultivar mis propias hortalizas. Ricardo seguía visitándome 3 veces por semana, como siempre, pero ahora nuestras conversaciones eran distintas. Hablábamos de igual a igual, como dos adultos que se respetan. Él me contaba de su trabajo, de sus planes de expansión, de la mujer con la que pensaba casarse. Yo, por mi parte, le hablaba de mis plantas, de los libros que me atrapaban y de mis planes para viajar por primera vez. Antonio cumplió su promesa. Venía a cenar cada domingo. Las primeras veces fueron difíciles, cargadas de silencios incómodos y conversaciones forzadas, pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Al cocinar juntos, yo reencontrábase a aquel niño dulce que fue antes de que el éxito se le subiera a la cabeza. Y él, al ayudarme a lavar los platos, parecía hallar una paz que su vida de adulto le había arrebatado. Su nuevo trabajo no era sencillo. El señor Williamson se había encargado de que empezara desde lo más bajo, archivando documentos, realizando tareas básicas. Antonio me confesó que algunos de sus antiguos colegas lo trataban con condescendencia ahora que ya no era su jefe. Pero también me contó algo que me sorprendió. Por primera vez en años, dormía profundamente por las noches. «Es extraño, mamá», me dijo el domingo anterior mientras pelábamos papas. «Creí que perderlo todo sería el fin del mundo, pero hay algo liberador en dejar de fingir que soy alguien que no soy». «¿Y quién eres en realidad?», le pregunté. «Soy el hijo de Guillermina Torres», respondió sin un ápice de duda. «La mujer que me enseñó todo lo que hay que saber sobre el trabajo duro, el sacrificio y el amor. Solo lamento haber tardado tanto en recordarlo». Aquella noche, mientras regaba mis tomateras, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Durante años creí que amar significaba aceptarlo todo, perdonarlo todo, sacrificarse sin límites. Pero la vida me había enseñado algo muy distinto. El verdadero amor a veces exige consecuencias. Exige saber decir que no. Exige permitir que las personas afronten el resultado de sus actos, incluso si esas personas son tus propios hijos. Antonio estaba aprendiendo a ser un hombre mejor. No porque yo se lo hubiera rogado, ni porque lo hubiera rescatado de sus errores, sino porque, al fin, se había visto obligado a enfrentar quién era y a decidir quién quería ser. Y yo, a mi vez, estaba aprendiendo a ser algo que nunca antes fui. Una mujer que se valoraba a sí misma tanto como a sus hijos. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era Ricardo, puntual como siempre a su cita para el café de la tarde.
¿Cómo van esas tomateras, doña Guillermina?, preguntó, mientras tomaba asiento en las sillas y a mi lado. Lentas, respondí, pero con raíces fuertes. Él sonrió, comprendiendo al instante que no me refería solo a las plantas. Así es como crecen las cosas buenas, dijo, despacio, pero para perdurar. Observé a aquel hombre que había llegado a mi vida como un niño asustado y se había convertido en mi protector, en mi hijo del corazón, en un regalo inesperado. Gracias, Ricardo, le dije, por todo. No, doña Guillermina, respondió él, tomando mi mano arrugada entre las suyas. Gracias a usted por enseñarme que la familia no es un asunto de sangre, sino de elección. Y por haberme siempre elegido a mí. Permanecimos allí sentados, en silencio, mientras el atardecer teñía el cielo y tonos dorados. Éramos dos almas que habían encontrado en la otra, precisamente, lo que necesitaban. Un amor incondicional cimentado en el respeto mutuo. Y yo, por primera vez en mis 65 años de vida, me sentí en completa paz.